Hay una publicación que vi hace unos días y que me pareció muy interesante, ¿no? Porque habla de la realidad que vivimos actualmente. Ya sabemos muchos que hay muchas realidades, pero esta es una de tantas. Dice, el niño hipervigilado crece rodeado de libros que no son decoración, de conversaciones donde se citan a Michael Foucault y Hannah Arendt, como si se hablara de parientes incómodos en la mesa, o de viajes donde no solo se fotografían ruinas, sino que se discute el derrumbe de las civilizaciones. Tiene acceso temprano a la abstracción, al pensamiento crítico, a la sospecha. Y ahí comienza el conflicto. Sus padres, arquitectos de fortunas gigantescas, llegaron a la cima con una combinación eficaz de intuición pragmática, ambición, disciplina y sobre todo una cierta impermeabilidad reflexiva. No es que sean ignorantes, simplemente no se detuvieron demasiado a preguntarse por el sentido último de lo que hacían. Mientras el hijo lee a Jean-Paul Sartre y se angustia ante la libertad y la realidad, el padre firma contratos. Mientras el hijo subraya a Friedrich Nietzsche y duda de toda moral heredada, la madre expande la empresa familiar. El hijo descubre pronto algo perturbador. El éxito económico de sus padres dependió en parte de no pensar demasiado en las implicaciones éticas, estructurales o existenciales de sus actos. La hiperlucidez paraliza o subleva. La reflexión profunda introduce fricción. Cuanto más consciente es de las estructuras, más difícil le resulta operar dentro de ellas con la misma eficacia implacable. Los propósitos de vida que le ofrecen: crear la empresa, consolidar el patrimonio, perpetuar el apellido. Parecen simplones, no porque sean fáciles, sino porque carecen de espesor ontológico. Ha sido expuesto demasiado pronto a la complejidad del sufrimiento humano, a las contradicciones del capitalismo global, a la fragilidad ecológica, a la crítica de poder. No puede volver a la inocencia instrumental. Paradójicamente, el privilegio que le dio acceso a esa formación es el mismo que lo distancia de la maquinaria que lo sostiene. Ahora bien, imaginemos un experimento, que ese mismo nivel de educación crítica, filosófica, histórica y estructural se extendiera masivamente a los ciudadanos comunes. No una educación técnica para insertarse mejor en el mercado, sino una educación radical en pensamiento crítico, teoría política, económica, estructural, psicología del poder. La consecuencia sería catastrófica. Por un lado, emergería una ciudadanía menos manipulable, menos susceptible a narrativas simplificadoras, menos dócil ante discursos paternalistas. La obediencia basada en la ignorancia se erosionaría. Las decisiones colectivas serían más exigentes, más tensas, más conflictivas. Por otro lado, los gobiernos enfrentarían un problema inmenso: administrar poblaciones altamente conscientes de las contradicciones del sistema, de las limitaciones estructurales del crecimiento infinito, de la ficción meritocrática, de la ingeniería del consentimiento. La gobernabilidad se volvería frágil. La estabilidad dependería menos de la inercia cultural y más de negociaciones constantes con sujetos informados y críticos. La sociedad podría reventar, no necesariamente en violencia, sino en una crisis permanente de legitimidad. Cuando demasiadas personas ven los engranajes internos del poder, el mito pierde eficacia. Y sin embargo también es posible otra lectura. Quizá el problema no es la educación profunda, sino el modelo social que no sabe qué hacer con sujetos excesivamente lúcidos. El niño rico desencantado o rebelde es un síntoma. Su parálisis no es prueba de que la reflexión sea peligrosa, sino de que el sistema económico actual recompensa la simplificación operativa y penaliza la conciencia excesiva. El conflicto entonces no es entre inteligencia y éxito, sino entre formas distintas de éxito, entre una vida optimizada para la acumulación y una vida orientada por la coherencia intelectual. El niño hipervigilado no fracasa por pensar demasiado. Descubre que pensar demasiado transforma lo que uno está dispuesto a llamar triunfo. Y eso, en cualquier clase social, siempre ha sido una desgracia.
al menos para el poder.